nuevamente estamos en Mateo 21, del 33 al fin de este capítulo, que es el versículo 46. Nuestras palabras siempre cuentan una historia. Con el tiempo, las cosas que nosotros decimos revelan la verdad acerca de quiénes somos. Jesús mismo nos dijo en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, si recuerdan, así dice Jesús: pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así dice Jesús en Mateo 12. Así que, en otras palabras, nuestra boca eventualmente expone nuestro corazón. Lo que sale de nuestra boca, lo que sale de la boca de una persona, revela lo que está guardando dentro de ella. Y como Jesús dice en otro lugar, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y eso es verdad de las palabras descuidadas, de nuestras palabras que de repente se nos salen. Es verdad de las palabras pecaminosas, pero también es verdad de las palabras que son inconscientemente precisas. A veces las personas dicen la verdad acerca de sí mismas sin darse cuenta. Testifican contra sí mismas, incluso cuando están tratando de esconder o de negar o de justificar lo que hay en ellas. La verdad siempre sale a la luz. Y vemos esto, por ejemplo, con Judas. Cuando Jesús dice que uno de sus discípulos lo va a traicionar, Judas responde y dice: ¿acaso seré yo, Rabí? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le contesta, le dice: tú lo has dicho. Judas está fingiendo ser inocente, pero sus propias palabras lo exponen. Vemos algo similar también con el sumo sacerdote cuando exige que Jesús responda si Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús de la misma manera responde: tú lo has dicho. Una vez más, vemos aquí un ejemplo de la verdad ha salido de la propia boca de la persona. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje, en Mateo 21. Jesús está contando esta parábola, pero luego, ¿qué es lo que hace? Él permite que los principales sacerdotes y los ancianos proveen el final de la historia. Jesús les cuenta la historia y les pregunta a ellos: ¿qué debería suceder? Y su respuesta se convierte en su propio veredicto de culpabilidad. Lo que vamos a ver es que ellos condenan a los labradores malvados que vemos en esta historia, pero no se dan cuenta de que están condenando a sí mismos. Y Jesús toma sus palabras que salieron de sus propias bocas y las aplica directamente a ellos. Así que vamos a ver en este pasaje a Jesús como juez, emitiendo su veredicto por medio de las palabras de los hombres. Su propia condenación está en su boca. Ellos pueden reconocer la maldad en la historia, pero niegan a reconocer esa misma maldad en sí mismos. Lo que vemos es que ellos pueden pronunciar juicios sobre otros, pero no se humillan delante del juicio de Dios. Así que vemos en esta tarde este pasaje bajo 4 secciones o 4 diferentes secciones o puntos. Primero vamos a ver el comienzo de la historia y qué es lo que Jesús está diciendo. Segundo, vamos a ver la conclusión de la historia. En tercer lugar, veremos la aplicación de la historia. Y en cuarto lugar, la condenación que proviene de esta historia. Así que empecemos con el primer punto, que es simplemente el comienzo de la historia. Jesús comienza en el versículo 33. Volvamos nuestra atención ahí nuevamente. 21:33 de Mateo. Jesús habla y dice: escuchen otra parábola. Vemos aquí que Jesús les habla de un propietario, o aquí dice aquí, había una vez un hacendado que plantó una viña. En otras palabras, un dueño que plantó una viña.
Él puso una cerca alrededor de ellas, lo que vemos en esta historia. Él cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y luego él se fue de viaje. Así que él preparó toda esta tierra. Ahora, esta escena se les hizo familiar a las personas que están escuchando esta historia, porque no era raro que un hombre en ese entonces, un hombre con dinero, un hombre rico, comprara un terreno de esta manera, que la desarrollara y luego lo arrendara a trabajadores que lo cuidaran. O en palabras más simples, que rentara su terreno a trabajadores. Lo que vemos aquí es el dueño, obviamente, hace la inversión, él desarrolla el terreno y luego lo renta a trabajadores para que ellos trabajen ahí o que lo cuiden. Una vez más, él hace la inversión, él va a proveer lo necesario para que la tierra dé fruto. Y luego, después del tiempo de la cosecha, lo que sucede normalmente es que los dueños, a ellos se les da una porción de los frutos que corresponde de la tierra. Esto es lo que hace el dueño de la tierra. Una vez más, él es el que planta la viña, él pone una cerca alrededor de ella para protegerla, él cava un lugar para que el fruto pueda ser procesado, él edifica una torre, él hace todo lo necesario para tener un viñedo. Y lo que vemos es que cuando se va el dueño, la expectativa es sencilla, simplemente colectar lo que le pertenece a él, el fruto que le pertenece a él. Una vez más, los trabajadores o los labradores, ellos deben cuidar la viña, recoger su fruto y una vez más darle al dueño lo que a él le pertenece en el tiempo apropiado. Pero ¿qué es lo que vemos en esta historia? Cuando se acerca el tiempo de la cosecha, es donde esta historia se pone un poco intensa. Vemos que el dueño envía a sus siervos a recoger lo que le deben, su fruto, para recibir su fruto. ¿Y qué hacen los labradores? ¿Qué hacen los trabajadores? Responden con violencia. Es lo que vemos. Vemos que golpean a uno, matan a otro y apedrean a otro. Obviamente estos no son trabajadores honestos, no son labradores con integridad, son hombres malvados. No simplemente fallan en su responsabilidad, sino que se rebelan contra el dueño legítimo de la tierra. Y aún así, ¿qué es lo que hace el dueño de la tierra? El dueño es paciente con ellos. El dueño les da otra oportunidad y manda más de sus siervos. Dice la parábola de Jesús aquí que envía otro grupo de siervos, aún más grande que el primer grupo, para recoger sus frutos. Pero ¿qué hacen los labradores una segunda vez? Otra vez hacen lo mismo. Siervo tras siervo que envió el dueño, y siervo tras siervo es maltratado, es rechazado y en algunos casos asesinado. Y finalmente, ¿qué es lo que hace el dueño? Pon atención en el versículo 37. Después de mandar a siervos y después de perder siervos, en el versículo 37 dice: finalmente les envió a su hijo. Dijo, ok, hasta aquí llegamos, voy a mandar a mi hijo y seguramente, fíjense lo que dice, respetarán a mi hijo. Voy a mandar a mi hijo. Y esta es la cumbre de la paciencia y la bondad que vemos del dueño. Porque el dueño no los destruye inmediatamente a los labradores, no los remueve inmediatamente de su terreno, no, él envía a su hijo. Pero nota cuán deliberada es la maldad de los labradores. Cuando los labradores ven al hijo, no malinterpretan quién es él, no están confundidos por quién es este hombre. No, ellos dicen en el 38, versículo 38, dice, este es el heredero. Ellos saben exactamente quién ha venido. Ellos saben exactamente que él representa al dueño. Ellos saben que él tiene derecho a la herencia de ese terreno. Y porque saben esto, fíjense lo que dicen en ese mismo versículo, Mateo 21, 38. Dice, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad.
Es la profundidad de la rebelión de estos hombres. No simplemente quieren quedarse con una parte del terreno o con algún fruto para ellos mismos. No, ellos quieren toda la viña. Quieren todo el terreno. Ellos quieren lo que le pertenece al dueño. Así que toman al hijo, lo echan fuera de la viña y lo matan. Y en este punto, el significado de la historia empieza a hacerse evidente. Y espero que para ti también. Esto no es solamente una historia acerca de malos arrendatarios o malos trabajadores. Esta es una historia acerca de los líderes de Israel. Dios había preparado su viña. Les había dado a Israel privilegio, revelación, bendición del pacto, profetas, sacerdotes, promesas, les dio todo. Él tenía el derecho de esperar su fruto del pueblo que tan bondadosamente había cuidado. Pero una y otra vez, cuando Dios envió a sus mensajeros, ellos fueron rechazados. Los profetas vinieron llamando a Israel de regreso a la fidelidad y muchos de ellos fueron perseguidos, maltratados y asesinados. La historia de Israel estaba llena de la paciencia de Dios, pero también llena de la rebelión del hombre. Y es entonces que luego, al final, Dios envió a su Hijo. Y aquí es donde la parábola se vuelve especialmente seria. Jesús está hablando de sí mismo. Él es el Hijo enviado por el Padre. Él es el heredero. Y los líderes que están ahí delante de Él ya se están moviendo hacia lo mismo que se describe en la parábola. Lo están rechazando. Lo echarán fuera. Lo entregarán, harán que lo maten. Así que Jesús no simplemente les está contando una historia acerca de algo que sucedió hace mucho tiempo o una historia que Jesús mismo se inventó. No, lo que está haciendo Jesús, Él está exponiendo lo que está sucediendo justamente entre ellos, delante de ellos. Su rechazo de Él no es ignorancia, no es confusión, no es que están confundidos acerca de quién es Jesús. No, lo que estamos viendo es una rebelión voluntaria contra Dios. Y eso es lo que hace este pasaje que sea tan serio. La mayor evidencia de su culpa no es simplemente que maltrataron a los siervos, es que cuando el Hijo mismo vino, también lo rechazaron a Él. El Hijo vino con la autoridad del Padre y ellos querían la herencia sin tener al Hijo. Y el comienzo de la historia nos muestra la paciencia de Dios. Nos muestra el privilegio que Dios le ha dado a Israel. Vemos la rebelión también de los líderes y el rechazo venidero de Cristo. El dueño que vemos en esta parábola había hecho todo lo necesario. Los labradores tenían toda razón para responder correctamente, pero en lugar de honrar al dueño, expusieron la maldad de sus propios corazones. Y con eso Jesús ahora vuelve la historia hacia sus oyentes. Él les ha contado lo que sucedió, pero ahora Jesús les pide a ellos que ellos provean el final. Y es donde llegamos al versículo 40. Después de Jesús contar esta parábola, Él les pide a los líderes religiosos que terminen la historia. Fíjate lo que dice el versículo 40. Cuando venga después el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Este es un momento notable en esta historia. Jesús no inmediatamente da la conclusión de su historia. Él les permite a ellos responder. Les dice, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que debe suceder? Les permite evaluar la situación, les permite pronunciar lo que la justicia requiere y ellos lo hacen. Fíjense la respuesta de los líderes religiosos en el versículo 41. Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable
y arrendará la viña a otros labradores que les paguen los frutos a su tiempo. Ahora, su respuesta es correcta. Ellos entendieron bien la historia, entendieron bien la parábola de Jesús. Ellos saben la clase de personas que son estos labradores. Saben lo que estos labradores merecen. Ellos se dan cuenta de la violencia, se dan cuenta de la avaricia, se dan cuenta de la rebelión y el asesinato en la parábola y dicen, personas así merecen juicio. Ellos saben esto, se dan cuenta de esto. Pero precisamente ese es el punto. Se están condenando a sí mismos. Es entonces que vemos que su respuesta enfatiza tres cosas. En primer lugar, reconocen la depravación de los labradores. Fíjense las palabras incluso que ellos escogen para describir a los labradores. En el versículo 41, llevará a esos miserables. Los llaman miserables. Estos son hombres malvados, estos son hombres perversos. Esto no simplemente es un pequeño error. Esto no simplemente es un malentendido. No, han cometido un crimen terrible. Se les confió la viña, pero en lugar de honrar al dueño, maltrataron a sus siervos y asesinaron a su hijo. En segundo lugar, reconocen que tales personas merecen destrucción. Dicen que el dueño destruirá a estos miserables. Fíjense la respuesta una vez más. Llevará a esos miserables a un fin lamentable. Otras versiones dicen a una destrucción final, a un fin lamentable. En otras palabras, el castigo debe corresponder al crimen. Personas que actuarían con esta clase de rebelión, con esta clase de violencia, de avaricia, merecen juicio, merecen ser destruidas. Ellos reconocen esto. Y en tercer lugar, también reconocen que tales personas deben perder su mayordomía. La viña se les debe quitar. La viña debe ser quitada de ellos y dada a otros que harían lo correcto. El privilegio del que abusaron debe ser removido. La oportunidad que ellos despreciaron, la oportunidad que ellos tiraron a la basura, debe ser dada a aquellos que sí van a entregar al dueño su fruto en el tiempo apropiado. Ellos reconocen estas cosas. Es entonces que con sus propias palabras dan, una vez más, el veredicto correcto. Trabajadores, labradores, personas malvadas merecen un fin miserable y la viña debe ser dada a otros. Ellos saben la respuesta, ellos conocen y reconocen lo que está diciendo Jesús. Pero lo que todavía no pueden ver, o quizá lo que se niegan a ver, es que Jesús está hablando de ellos. Ellos son los labradores maldados. Ellos son los que rechazan a los mensajeros de Dios. Ellos son los que ahora están rechazando al Hijo de Dios. Ellos son los que han recibido la responsabilidad espiritual en Israel y han fallado a darle a Dios el fruto que Él merece. Iglesia, este es el peligro de la ceguera espiritual. Una persona puede ver claramente el pecado en una historia, en una parábola, tal vez en otra persona, en una situación fuera de sí misma, y aún así negarse a ver ese mismo pecado en su propio corazón. Esos líderes pueden juzgar a los labradores correctamente, pero no se juzgan a sí mismos con verdad, honestidad. Yo creo que debemos detenernos aquí y sentir el peso y la seriedad de esto. Porque qué fácil es reconocer la arrogancia en otra persona y excusarla en nosotros mismos. Qué fácil es reconocer la dureza de corazón en otros mientras nosotros ignoramos nuestra propia falta de disposición a escuchar. Qué fácil es condenar la hipocresía, el egoísmo, la avaricia, la ira o la incredulidad en otros
mientras nos negamos a traer nuestros propios corazones bajo la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que estos hombres están haciendo. Sus bocas están diciendo la verdad, reconocen la verdad y pueden decir la verdad, pero sus corazones están resistiendo la verdad. Ellos pueden decir que qué juicio debe caer sobre hombres como estos, pero no soportan admitir que ellos son hombres como estos. Por eso la parábola penetra tan profundamente. Jesús no simplemente les está preguntando qué piensan de estos labradores, no, los está exponiendo por medio de su propia respuesta. Lo que Jesús está haciendo es, está mostrando que ellos saben lo suficiente como para ser hechos responsables. Ellos saben reconocer la maldad cuando la ven. Ellos saben que la rebelión merece juicio. Ellos saben que el privilegio abusado debe ser removido. Y porque saben todo esto, no tienen excusa. Y la conclusión de la historia entonces se convierte como un espejo. Ellos creen que están juzgando a los labradores ficticios, pero en realidad están delante del verdadero hijo, del dueño de la viña, y están pronunciando juicio sobre sí mismos. Y esto es lo que hace que la autocondenación sea tan seria. No es que les falten categorías morales, no es que no entiendan la justicia, no es que no puedan discernir la maldad, sí pueden. Ellos saben qué está bien y qué está mal. El problema es que se niegan a aplicar ese discernimiento a sí mismos. Tienen ojos para los pecados de los demás, pero no tienen ojos para los suyos. Pueden condenar la rebelión en una parábola mientras se rebelan ellos mismos activamente contra Cristo en la vida real. Y allí es donde Jesús los lleva ahora. Jesús pasa de la historia que ellos han juzgado a la escritura que ellos tenían que entender. Lo que hace Jesús es que toma su conclusión y la aplica directamente a ellos. Las palabras han salido de sus bocas. Y entonces ahora Jesús les va a mostrar que esas palabras no son simplemente acerca de los labradores de la historia, son acerca de los líderes que están delante de él. Así que veamos ahora la aplicación de la historia. Una vez más, ahora Jesús toma su respuesta y la aplica directamente a ellos en el versículo 42. Fíjense lo que dice ahí. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Me encanta esta pregunta de Jesús. ¿Nunca han leído? ¿Nunca leyeron en las Escrituras? ¿Por qué? Porque estos son los principales sacerdotes, estos son los fariseos, estos eran los hombres que según conocían las Escrituras, que habían estudiado las Escrituras, ellos podían citarlas, eran responsables de enseñar las Escrituras. Y aún así Jesús expone que es posible conocer la Biblia, es posible conocer el texto de manera informativa y todavía perder el mensaje espiritualmente. Un hombre puede conocer los datos de las Escrituras y aún estar ciego al Cristo de las Escrituras. Puede conocer las palabras y perder el significado. Un hombre puede tener religión, puede tener posición, puede tener título e influencia y todavía ser un extraño a la verdad que él dice defender. Es entonces que Jesús los lleva a las Escrituras. Les está mostrando que esta parábola no es simplemente una historia que él inventó. No, esta palabra está arraigada en lo que Dios ya había revelado en su palabra. Primero, la imagen de la viña. Una vez más, esto es algo familiar para ellos. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras, Israel es descrito una y otra vez como la vid o la viña de Dios.
El Salmo capítulo 80 habla de Dios trayendo una vid de Egipto y plantándola. Isaías 5 habla de la viña del Señor cuidadosamente preparada por Él. Oseas, Jeremías y Ezequiel también usan la imagen de la vid para describir la infidelidad de Israel. Así que cuando Jesús cuenta una historia acerca de una viña, estos líderes debieron entender que estaba hablando de Israel. Dios plantó la viña, Dios cuidó la viña, Dios tenía todo el derecho de esperar fruto de la viña. Pero la parábola de Jesús tiene un énfasis particular. El enfoque no está solamente en la condición de la viña. El enfoque está en la maldad de los labradores. El problema que él está exponiendo es la corrupción de aquellos que debían pastorear, de guiar, de dirigir al pueblo. El juicio viene sobre Israel y los líderes religiosos están en la cabeza del problema. Y es entonces que vemos que Jesús ahora cambia la imagen y da otro ejemplo. Pasa de una viña ahora a un edificio. Jesús cita el Salmo 118, capítulo 22, que leímos en esta mañana. Y Jesús, en el Salmo 118, 22, dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Vemos aquí que los constructores examinan una piedra y la rechazan. Deciden que esta piedra no es adecuada para su construcción, para su edificio, no la quieren. Pero la misma piedra que ellos rechazan es la piedra que Dios ha escogido. Llega a ser la piedra angular, la piedra más importante del edificio, la piedra que determina la forma y la fuerza de toda la estructura. Y Jesús está diciendo, esa piedra rechazada soy yo. Y los labradores rechazan al Hijo, los constructores rechazan la piedra, los líderes de Israel rechazan al Mesías, pero su rechazo no va a derribar el propósito de Dios. El Hijo que ellos rechazan es el Hijo que Dios envió. La piedra que ellos rechazan es la piedra que Dios escogió. El Cristo que ellos desprecian es el Cristo de Dios. Y esto fue hecho de parte del Señor. Esto fue el plan y el propósito de Dios. Esto significa entonces que la crucifixión de Cristo no será un accidente. No será un fracaso en el plan de Dios. No, será el medio mismo por el cual Dios llevará a cabo la salvación. Ellos lo rechazarán, lo echarán fuera, harán que lo maten, pero Dios lo resucitará de entre los muertos y lo hará la piedra angular del pueblo redimido. Y luego Jesús hace que la aplicación sea imposible de ignorar. Fíjese lo que dice el versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. El veredicto que ellos dieron ahora se aplica a ellos. Dijeron que la viña debía ser quitada de los labradores. Ellos mismos lo dijeron. Que les quitaran la viña y se la dieran a otros. Y Jesús dice exactamente, esto es lo que va a suceder. La mayordomía será removida. Su posición no los va a proteger. Su autoridad religiosa no los va a excusar. No, porque han rechazado al Hijo, el reino se les va a ser quitado. Ahora, esto no significa que Dios haya fallado en sus promesas, no. Significa que estos líderes infieles serán removidos y la obra del reino de Dios será manifestada por medio de un pueblo que produzca fruto. Cristo edificará su iglesia y lo que vemos y lo que va a suceder es que los apóstoles, judíos creyentes que reciben al Mesías, llegarán a ser testigos
fundamentales y por medio de ellos el evangelio saldrá a las naciones, un nuevo pueblo compuesto de judíos y gentiles en Cristo va a proclamar las excelencias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y ellos estarán en el reino de Dios. Pero Jesús también les advierte acerca del peligro de esta piedra angular. Fíjate lo que dice en el versículo 44. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Lo que entendemos al leer esto es que Cristo no es una piedra neutral, no es una piedra cualquiera. Nadie puede tratar con Él a la ligera. Tropezar con Él en incredulidad es ser quebrantado. Que Él caiga sobre alguien en juicio es ser aplastado. El Salvador rechazado es también el juez designado. Y por eso la aplicación, iglesia, es tan seria. Jesús no simplemente les está diciendo a los líderes que están equivocados, no, les está diciendo que están en peligro. Les está advirtiendo su rechazo de Él. El rechazo de Jesús no es un pequeño error. Es rebelión contra el propio Hijo de Dios. Es el rechazo del único Salvador que Dios ha dado. Y la misma advertencia, iglesia, sigue en pie. Lo que una persona hace con Cristo determina todo. Puedes rechazar a Cristo, sí, pero no puedes quitarlo. Puedes tropezar con Él, pero no puedes escapar de Él. Puedes rechazarlo como Salvador, pero aún así lo encontrarás como juez. Sin embargo, para los que creen, esta piedra rechazada es preciosa. Lo que el mundo desprecia, Dios lo ha hecho el fundamento de la salvación. Lo que los hombres orgullosos rechazaron, Dios lo ha exaltado. Y todo el que viene a Él por fe es edificado sobre Él y jamás será avergonzado. Y al final de este pasaje vemos lo que es la condenación que proviene de esta historia. En el versículo 45 dice: al oír las palabras de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que Él hablaba de ellos. Esa es una declaración muy importante. Vemos aquí que ellos entendieron. Sabían que Jesús no simplemente estaba hablando de alguien más. Sabían que la parábola estaba dirigida a ellos. Entendieron que ellos eran los labradores malvados. Entendieron que Él estaba exponiendo su culpa. Entendieron que su advertencia de juicio estaba dirigida hacia ellos. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Sabiendo todo esto, entendiendo lo que Jesús estaba intentando decir, ¿qué hacen? Lo vemos en el versículo 46. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Entendieron el mensaje, pero no se arrepintieron. Reconocieron que Jesús está hablando de ellos, pero en lugar de humillarse, se endurecieron. En lugar de decir, hemos pecado, perdónanos, no. Comenzaron a buscar la manera de prenderlo, de arrestarlo. Y esta es la tragedia de este pasaje. Porque vemos aquí que ellos entendieron, no estaban confundidos, no ignoran lo que Jesús está diciendo, no están batallando para entender el significado de la parábola, no. Entienden lo suficiente como para saber que están siendo confrontados por Jesús, pero se niegan a rendirse. Y esto es lo que hace que su condenación sea tan severa.
Ellos ya habían pronunciado el veredicto. Jesús les preguntó, bueno, ¿qué va a suceder con estas personas? Ellos dijeron que los labradores malvados merecían un fin miserable. Dijeron que la viña debía ser quitada de ellos y dada a otros. Reconocieron que tal rebelión merece juicio. Ellos sabían esto. Y ahora cuando Jesús les aplica la historia a ellos, prueban el mismo punto de la parábola al querer prender al Hijo. Se condenan a sí mismos con sus propias bocas y luego confirman su culpa con sus propias acciones. Iglesia, esta es la diferencia entre convicción y arrepentimiento. Una persona puede sentirse expuesta y aún así no arrepentirse. Una persona puede saber que la verdad está hablando de ella y aún así no inclinarse delante de Dios. Una persona puede ser confrontada por la palabra y aún así alejarse enojada, defensiva y sin cambiar. Esos líderes entendieron, pero no se sometieron. Y de esa manera vemos un contraste aquí con David. Cuando David pecó contra el Señor, si recuerdas, Dios envió a Natanael a él. Natanael le contó una historia acerca de un hombre rico que tenía muchos rebaños, pero tomó la única corderita de un hombre pobre. David escuchó la historia y entendió y se encendió de ira y pronunció juicio sobre aquel hombre. Y entonces Natanael dijo, tú eres ese hombre. Y David, como estos líderes, fue expuesto por medio de una historia. Pero ¿qué es lo que hace David? David, como estos líderes, también había pronunciado juicio antes de darse cuenta que la historia estaba hablando de él. Pero la respuesta de David fue diferente. Él dijo en 2 de Samuel 12, versículo 13, dice, he pecado contra el Señor. Él se da cuenta de su maldad y es humilde en ese momento. Y donde hay arrepentimiento, iglesia, hay misericordia. Pero estos hombres no responden como David. No confiesan, no se arrepienten, no caen delante del Señor para suplicar misericordia. No, ellos simplemente buscan silenciar lo que al quien les ha expuesto. Iglesia, este es el peligro de un corazón endurecido. Un corazón endurecido puede oír la verdad y puede odiar al mensajero. Un corazón endurecido puede ser convencido por el pecado y sentir convicción sobre su pecado y aún así resistir. Un corazón endurecido puede entender la advertencia y aún así acercarse más al juicio. Y nota qué es lo que detiene a los fariseos. Lo que los detiene no es el temor de Dios, es el temor del hombre. Dice aquí que ellos quieren prender a Jesús, pero temen a la multitud porque la multitud lo tiene por profeta. Su preocupación no fue la justicia, su preocupación fue la opinión pública de los demás. Y eso es una hipocresía religiosa en un nivel más profundo. Ellos no están preguntando qué requiere Dios, están preguntando qué podemos hacer sin consecuencias. Se supone que ellos son los líderes de Israel, pero no temen al Dios de Israel. Conocen las escrituras, pero rechazan a aquel a quienes las escrituras señalan. Ellos afirman guardar la viña, pero están conspirando contra el hijo del dueño de la viña. Así que la condenación que proviene de la historia no es solo pronunciada por Jesús, sino que es demostrada en ellos. Ellos, una vez más, son los labradores malvados. Ellos han recibido privilegio, han recibido revelación, responsabilidad, liderazgo, pero cuando viene el Hijo, cuando se presenta el Hijo a ellos, los rechazan. Y cuando Él los confronta, buscan destruirlo.
Iglesia, esto trae la advertencia ahora cerca de nosotros, porque es posible oír la palabra de Dios y saber exactamente dónde cae. Es posible sentarnos bajo la verdad y reconocer, esto está hablando de mí, está exponiendo mi pecado. Es posible sentir el peso de la convicción y aún negarse al arrepentimiento. Así que la pregunta no es simplemente ¿entiendes? La pregunta no es simplemente ¿sabes que estás mal? ¿O entiendes la parábola? ¿Entiendes lo que la palabra está exponiendo en tu corazón? La pregunta no es simplemente ¿entiendes? La pregunta es ¿te vas a rendir? ¿Reconoces a Jesús en los términos en los que Él se presenta? Porque Él es el Hijo enviado por el Padre. Él es el Salvador de pecadores. Él es la piedra rechazada, hecha piedra angular. Él es la piedra de tropiezo para aquellos que lo rechazan. Él es el juez que aplastará a todos los que permanezcan en rebelión contra Él. Así que sabiendo todo esto, iglesia, mi pregunta para ti es, ¿qué has hecho con el Hijo de Dios? ¿Qué has hecho con el Hijo de Dios? Iglesia, si Dios ha enviado a su Hijo al mundo, nacido de una virgen, perfectamente justo, lleno de gracia, lleno de verdad, si ese Hijo fue a la cruz a sufrir en lugar de pecadores, llevando no solo la crueldad de los hombres, sino la ira de Dios contra el pecado. Y si Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en Él, entonces, ¿qué merecen las personas que dicen, no lo quiero, lo rechazo? ¿Qué merecen esas personas? Si todo esto es cierto, ¿qué merecen aquellos que dicen, no lo quiero? Y si tú puedes responder esa pregunta, entonces debes hacerte otra. Y la pregunta es, ¿lo he recibido o lo he rechazado? Los líderes religiosos podían identificar la maldad en otros, pero no querían reconocer la suya propia. Ellos podían pronunciar el juicio correctamente, pero no querían humillarse bajo ese mismo juicio. Podían entender que Jesús estaba hablando de ellos, pero no querían venir a Él por misericordia. Así que, iglesia, el mensaje, la advertencia, el ánimo hoy es: no lo sigas en esa dureza. No sigas el ejemplo de esa dureza de corazón de los fariseos. Si la palabra de Dios te expone, no huyas de ella. Si Cristo te confronta, no busques silenciarlo. Si tu pecado es traído a la luz, no te defiendas, arrepiéntate. Confiesa. Ven al Hijo. Una vez más, hay misericordia para los pecadores que vuelven a Él. La piedra rechazada ha venido a ser la piedra angular. El Cristo crucificado ha resucitado. Aquel que fue rechazado por los hombres es escogido y precioso delante de Dios. Y todo el que cree en Él no será avergonzado. Y para los que lo rechazan, solo hay condenación. Pero para los que lo reciben, hay vida, hay perdón y hay salvación. Pongámonos de pie en esta tarde. Al terminar, les voy a dar un ejemplo que espero que traiga todo esto a claridad. Y es una experiencia que tal vez todos hemos tenido o visto. Un niño pequeño puede estar parado frente a un espejo con chocolate por toda su cara y aún así decir, yo no me lo comí. Su boca dice una cosa, pero la evidencia dice otra.
Y a veces aún mientras lo está negando, él mismo se delata, se limpia su cara, se expone las manos, se pone nervioso, mira hacia otro lado. Sus propias acciones testifican contra él. Y es algo parecido a lo que vemos en este pasaje, solo que en un nivel obviamente infinitamente más serio. Estos líderes religiosos están parados delante del Hijo de Dios y Jesús levanta el espejo de la parábola. Les cuenta esta historia. Y cuando él pregunta ¿qué merecen tales hombres?, ellos responden correctamente y dicen: hombres así merecen juicio. Y Jesús le dice: ustedes son estos hombres. Sus propias bocas los han condenado. Ellos pueden ver la culpa en la historia, pero se niegan a ver la culpa en sí mismos. Así que, iglesia, el llamado de este pasaje es claro. Deja de defenderte, deja de justificarte, deja de juzgar a distancia mientras te niegas a arrepentirte de cerca. Mira hacia él, mira al Hijo, confía en la piedra angular. Inclínate delante de él ahora como Salvador, en lugar de encontrarte con él un día solamente como tu juez. Y para todos aquellos de nosotros que lo hemos recibido, que esto sea maravilloso a nuestros ojos, como dice el Salmo 118. Dios ha abierto nuestros ojos para ver lo que nunca habríamos visto por nosotros mismos. Nos ha mostrado nuestro pecado, pero también nos ha mostrado a su Hijo. No nos ha dejado en nuestra autocondenación, sino que nos ha dado a Cristo. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra y por la misericordia que nos has mostrado en tu Hijo. Perdónanos, Dios, por las maneras en que vemos el pecado en otros mientras negamos a verlo en nosotros mismos. Humíllanos, Dios, bajo tu verdad. Suaviza nuestros corazones, Señor, y guíanos al verdadero arrepentimiento, Dios. Gracias por enviar a tu Hijo, Cristo, que fue rechazado por los hombres, pero escogido y precioso delante de ti, Dios. Ayúdanos a verlo a Él como maravilloso, a confiar en Él como Salvador y a inclinarnos delante de Él como Señor. Guárdanos, Dios, de la dureza, del autoengaño, de la incredulidad. Danos corazones, Dios, que reciban tu palabra con fe y con obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestra piedra angular. Amén. Vamos a alabar, iglesia, un par de cantos más juntos. También vamos a estar en la parte de atrás si quieres recibir oración.